El Señor. Bueno es Dios. En esta hora, hermanos queridos, vamos a compartir este mensaje de parte de Dios. El título que hemos puesto: podemos disfrutar la verdadera libertad. Podemos disfrutar la verdadera libertad. Si decimos la verdadera libertad es porque hay una falsa libertad. Personas que son libres creen para hacer lo que quieran y no se dan cuenta que están atados, encarcelados. Y ellos tienen que conocer qué es lo que les hace realmente libres. Una persona libre es una persona que anda sin temor en la vida. Anda sin miedo, sabe que todo está en orden, todo está correcto. Y qué bueno es uno poder disfrutar de esa verdadera libertad. Voy a comenzar el mensaje en el Salmo 145, el versículo 17. Salmo 145, verso 17. Que hay una declaración aquí de cómo es Dios. Dice así: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Voy a volver a repetir esos dos versículos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, en serio, de corazón, que quieren más de Él, que le están buscando, pidiendo ayuda, pidiéndole consejo, lo que sea. Dios está atento a esas personas. Dios mira el corazón de todos y conoce cuando estamos siendo sinceros con Él. De Dios nadie se burla, a Dios nadie lo puede engañar. Por eso tenemos que ser transparentes delante de Dios. Pero vemos aquí que Dios es justo en todos sus caminos. El versículo 19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Otra vez, cumplirá el deseo de los que le temen y escucha el clamor de los que le aman. Y Dios salva a todas estas personas que están pendientes de Él. Viene a nuestro socorro, nos ayuda a vivir correctamente, nos defiende, hace tantas cosas el Señor a nuestro favor. A los que le temen, a los que le aman, a los que viven esperando en Él, a los que claman a Él de todo corazón, sinceramente. Quiera Dios que todos nosotros podamos ser así, que todos nosotros podamos comprender que necesitamos a Dios, necesitamos a nuestro Creador, necesitamos al que hizo el cielo y la tierra, que se revela a los seres humanos. Lo necesitamos conocerlo para poder entenderlo y caminar correctamente de acuerdo a su voluntad. Vaya al libro de Oseas. Oseas está después de Daniel, es Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas, el capítulo 14, vamos allí, un versículo, el versículo 9. Dice algo aquí también tremendo. Oseas 14, 9. En forma de pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Otra vez, a esta pregunta: ¿quién es sabio para que pueda entender esto? Los caminos de Dios son rectos y los justos andarán por ellos. Una persona que ande como Dios quiere es una persona justa
y está caminando rectamente en ese camino del Señor. Y nos daremos cuenta que la verdadera libertad, la que podemos disfrutar, es la que se anda en ese camino de Dios. Todo lo que Dios viene trayendo a nosotros es de deleite, es bueno, es agradable. Queremos más y más porque estamos en sus caminos. Y sus caminos son rectos. No se desvía el Señor, no cambia de parecer. Lo que Dios ha establecido lo cumple siempre y siempre tiene validez. Dice, los justos andarán por ellos. Y usted dirá, ¿y cómo puedo ser justo delante del Señor? ¿Cómo puedo yo entonces estar con Dios sabiendo Dios tantos problemas que he tenido y tantas situaciones? ¿Cuándo podré caminar por ese camino recto para entonces tener la bendición de Dios y que la vida sea agradable vivirla? Aunque hayan dificultades, aunque vengan situaciones, aunque haya problemas que parecen sin solución, seguimos teniendo fe en el Señor, esperanza en el Señor y decimos, Dios, yo sé que estoy en tus caminos y te doy gracias porque tú sabes lo que tienes para mí. Y seguimos confiados, sabiendo que Él es fiel y Él es todopoderoso para obrar, para hacer aquello que parece que no podíamos tener la solución. Dios dice, ahí te la entrego, ya la tienes, abre puertas que nadie puede cerrar. Nos muestra verdades profundas el Señor a los que deciden caminar por ese camino recto que Él ha trazado y el cual queda descrito en su palabra. Nos habla el Señor cómo hacerlo cada día. Entonces, por favor, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 8. Veamos qué nos dice el Señor Jesús allí. Juan capítulo 8. El versículo 31, 8:31. Aquí Jesús está dando un mensaje. El versículo anterior dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Está hablando a personas que creyeron en Él cuando Él estaba dando unas enseñanzas. Pero mire lo que les dice. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Allí está. Es un sí condicional. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Realmente una persona es libre cuando conoce esta gran verdad que Jesús vino a mostrarnos, a enseñarnos y que el Espíritu Santo nos muestra también esa verdad y nos ayuda a aplicarla en nuestras vidas. Pero debemos permanecer en su palabra. Si no permanecemos en su palabra, entonces hay problemas. Debemos tener mucho cuidado de no dejarnos confundir por personas que vienen con argumentos, con teorías extrañas, con palabras infladas, queriendo impresionarnos, pero no van de acuerdo a la palabra. Cuidado, mucho cuidado. Tenemos que ajustarnos a la palabra para poder entonces ser verdaderamente libres. Y nosotros, porque conoceremos la verdad, seremos libres. Conoceremos la verdad. Cristo nos habla la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos creer esto, que Jesús vino a decirnos la verdad. Ellos le dijeron, esos judíos que habían creído en Él, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ahí estaban ellos orgullosos como que no somos, sabiendo ellos mismos la historia que una y otra vez habían sido esclavizados. Dice Jesús, le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo nos liberta, entonces seremos verdaderamente libres. Entonces podremos caminar en la tierra delante de Dios, que es juez justo y que sus caminos son rectos, y que Dios a los que andan en sus caminos les bendice, los cuida, les da sus favores, pero al impío los hace tropezar en esos caminos. Hemos leído en Oseas. Pero Jesús quiere que nosotros comprendamos que necesitamos conocer la verdad. Conocer la verdad para no andar en pecado delante de Dios. Y usted dirá, delante de Dios, ¿cómo? Si están escondidos allí, nadie se puede esconder de Dios. Dios conoce a cada persona, conoce cada pensamiento de cada ser humano, entiende la condición de cada persona el Señor. Entonces necesitamos urgentemente aprender a vivir de acuerdo a como Jesús nos enseña. Necesitamos urgentemente andar por ese camino que Dios ha trazado para que no haya problemas, para que no tengamos temor al futuro, para que no tengamos angustia de qué va a pasar mañana. Porque el que anda en los caminos de Dios correctamente, Dios está con esa persona ayudándole en todo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y que Dios bendice a cada persona que le busca de veras, le escucha, le atiende. Necesitamos, hermanos queridos, nosotros todos conocer esta verdad. Necesitamos la verdad que viene de Dios para ser verdaderamente libres. Hay muchas verdades, entre comillas, sutiles, pero que son falsas, no llevan a la verdad de Dios. Confunde a la persona normalmente de una u otra manera, pero en Dios está lo que necesitamos. Anteriormente, en ese mismo capítulo, en el versículo 12, Jesús había dicho, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, el que sigue a Jesús deja de ser ciego espiritualmente hablando. Ya no anda en tinieblas, ya el panorama futuro no es oscuro espiritualmente hablando. Jesús nos ilumina el entendimiento y nos hace comprender las cosas como son. Él dijo aquí, dice, el que me sigue. Tenemos que seguir a Jesús, seguir sus enseñanzas, seguir su ejemplo, seguir sus mandatos en obediencia. Tenemos que seguirlo a Él. El que le sigue no andará más en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Nada podrá ser algo que le preocupe, nada podrá venir que le engañe, porque Dios le va a iluminar y siempre conocerá qué es lo que debe hacer, cuál es la verdad, dónde debe ir, cómo debe hablar, etc. Jesús es la luz. Él dijo aquí, yo soy la luz del mundo. ¿Tenemos esa luz? ¿Queremos esa luz? ¿Queremos ser siempre guiados por esa luz? Sí, necesitamos a Dios. Necesitamos a Jesús. Necesitamos conocer sus caminos para no andar desviados creyendo que estamos andando en camino recto. Necesitamos entender su palabra. Necesitamos más de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice, los justos andarán por ese camino, pero Dios ha dado la manera. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que la clave está en creer en aquel que vino a la tierra para llevar el plan de salvación del Padre, porque Dios se compadece de las almas de los seres humanos, envió a su Hijo unigénito. Pero ahora nos toca a nosotros creer en Él.
Y todo aquel que crea en Él no se perderá, mas tenga vida eterna, dice la palabra. ¿Estás preparado para un encuentro con Dios hoy? Si el Señor viniera por nosotros todos hoy, ¿nos iríamos con Él? Si el Señor nos mandara a buscar a cualquiera de nosotros hoy, ¿nos iríamos con Él? Lo necesitamos, es urgente. Si no estamos caminando por sus caminos correctamente, pidámosle al Señor que nos ilumine, porque no queremos seguir así a la deriva, pudiendo nosotros enderezarnos delante del Señor. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aquí tenemos algo maravilloso para aquellas personas que han tomado la decisión de su vida de creer en Jesús como su Señor, como su Salvador, como aquella persona que le ha comprado y pagó a precio de sangre para salvarnos. Para esas personas que Dios le ha dado ahora su Santo Espíritu y un nuevo nacimiento y le ha perdonado todos sus pecados pasados. Esa persona ahora tiene paz con Dios, pero todavía seguimos en este mundo y no podemos descuidarnos. No podemos tomarlo a la ligera. La Biblia nos habla demasiadas veces, de muchas veces que nos dice: ten cuidado, vive en alerta, no te descuides, porque hay demasiado trampa, hay demasiadas artimañas afuera. Romanos 8, verso 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Oyó bien? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no de labios solamente, sino que lo demuestran. Ya no andan más como antes caminaban. Ya no andan más en la carne, sino que ahora andan conforme al Espíritu. Verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Lo que el Espíritu de vida nos enseña, nos dirige, nos dice: eso hay que hacerlo, es una ley, hay que obedecerla. Si obedecemos las direcciones de Dios, dice, nos ha librado de esa ley que nos llevaba a la muerte. Lo que el Espíritu Santo nos enseña es para vida. Lo que nos muestra es para vida, para nuestro beneficio, para que no haya muerte en nosotros. Ni aún la muerte misma tendrá poder sobre nosotros, porque Jesucristo venció la muerte y tenemos la esperanza de que nosotros también seremos resucitados. Y la muerte, algún día le diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Vencida es la muerte en victoria, porque Cristo hizo la victoria, la ganó Él. Aleluya. Santo es el Señor. El caminar en este camino del Señor, el tener esa verdadera libertad que nos llena de regocijo al vivir la vida. Regocijo, gozo del Espíritu, sin envidias de nadie, sin mirar que este tiene mucho. No, ¿qué tengo que Dios me ha dado? Es lo que cuenta. Y si algo puedo pedirle a otros, ayudar a otros porque tenga menos, pues le ayudo con todo el corazón, porque quisiera que tengan más también. Pero que nosotros vivamos alegres. La Biblia dice en Hebreos que seamos contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Dios quiere que estemos contentos, regocijados en el Señor siempre, viviendo la vida como Dios espera. Y aquí tenemos la manera. ¿Cómo lo hacemos? Andemos en el camino que Dios ha trazado. Es un camino recto, que los justos andarán por ellos, pero los impíos van a caer tropezando una y otra vez. Y Dios dice aquí que tampoco habrá condenación, porque no hay nada que condenar. Todo está bien con Dios. Te estás dejando guiar por el Espíritu, todo está bien con Dios. Estás soportando la burla de otros que tratan de hacerte caer,
con sus palabrotas, su bullying, sus chismes, sus cosas, no les haga caso. Mejor ora por ellos, pero sigue adelante en ese camino. No te desvíes, ni a diestra ni a siniestra, y verás lo que hace Dios con tu vida. Dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, se especifica claramente quiénes tienen derecho a reclamar este pasaje. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que anda conforme a la carne está ofendiendo a Dios. Manifiestas son las obras de la carne: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, cuántas cosas. Pero los que estamos en Cristo ya no andamos con esas cosas. Si alguna vez anduvimos en ellas, ya eso quedó atrás. Ahora andamos en una vida nueva en el Señor, en el camino que Dios nos ha trazado, guiados por el Espíritu Santo, siendo obedientes a Dios en lo que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Así es. Entonces nosotros, dice aquí, podemos andar como nos dice. La justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Está hablando aquí que piensan. ¿Dónde enfocas tu mente cada día? ¿Qué son las áreas que te distraen o te atraen o donde te concentras a analizar algo? ¿Es relacionado a la carne o es del Espíritu? ¿Es lo que el mundo ofrece, lo que el mundo llama bueno, aunque Dios le llame malo? ¿O es lo que el Espíritu nos dirige, nos enseña, que nos concentramos allí? Dice aquí que los que son de la carne piensan en la carne y al final hacen lo que les van dirigiendo esos que les están instruyendo y les lleva a la muerte. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas de Dios, del Espíritu. Y al final es vida eterna lo que nos espera. Por eso nos dice la palabra en el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la respuesta. Tenemos que vivir por el Espíritu, y el Espíritu es que nos va a ayudar a morir a las obras de la carne. Muchas personas dicen, no puede ser, toda una vida cometiendo un determinado acto que ha ofendido a Dios siempre. ¿Cómo puede ser que ahora va a cambiar de la noche a la mañana? Fácil, porque ese hombre que estaba cometiendo eso muere cuando recibe a Cristo. Es otra vida nueva que le da el Señor. Ya ese pasó, ahora comienza a vivir alguien nuevo, recibiendo cosas nuevas, un entrenamiento nuevo, nuevas enseñanzas y un deseo ahora de agradar a aquel que le ha dado la nueva oportunidad de salvación. Agradecerle a aquel que le ha dado vida, agradecerle a aquel que pagó un alto precio por su vida. Entonces sí se puede ser guiado por el Espíritu para dejar de obedecer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, dice la palabra, es contra el Espíritu.
Y el deseo del Espíritu es contra la carne, dice en el libro de Gálatas. Nosotros tenemos que dejarnos guiar, ¿por quién? Por Dios, por medio de su Espíritu y su santa palabra. Otra vez, que nuestra guianza sea Dios por medio de su Espíritu y su palabra. Procuremos nosotros comprender la palabra, seamos aplicados en estudiarla. Si uno tiene dificultad en algún pasaje, pregunte a alguien que le pueda ayudar o investigue más, pero no se quede así a la ligera. Oh, no lo comprendo, lo dejo así. No, métase con Dios, que el Espíritu Santo es nuestro maestro, es el que nos enseña. La Biblia dice que la unción que mora en nosotros nos enseña todas las cosas. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, les enseñará todas las cosas que les he dicho. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos más de Dios. Necesitamos esto, por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne. ¿Ha sido difícil para ti alguna de esas obras que Dios dice que rechaza y que tú y yo debemos rechazar también? ¿Ha sido difícil? Hoy tienes la manera fácil. Dile al Espíritu Santo que te ayude. Sométete a lo que Él te diga. Si Él te guía a alguna palabra, a algún versículo, profundiza ese versículo y dile que te ayude a hacerlo. Podrás sentirse quizás que es demasiado fuerte el confrontar algo, pero Dios te dará las fuerzas necesarias y te dará la victoria. Y sabrás que es lo mejor que puedes hacer. Con la ayuda del Espíritu, todas esas fortalezas irán cayendo una por una y tú serás libre. Podrás caminar exactamente como Dios quiere en ese camino de la vida y disfrutar en tu andar diario con Dios. Dice más el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. No los que viven de rebeldes haciendo lo que quieren y diciendo, no, algún día Dios me perdone y todo está bien. No juegues con Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe, que es donde la palabra nos reafirma una y otra vez y nos da la seguridad en Dios, pero cuando hacemos como Él dice, otra vez, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios nos ha hecho sus hijos adoptivos, pero con todos los derechos de hijos legítimos. Hijos adoptados porque su hijo vino a la tierra y al creer nosotros en su Hijo, Él nos hace también hijos e hijas por su voluntad. Entonces aquí dice, podemos decirle a Dios, Abba Padre. Podemos hablarle al Rey del universo, al Creador del universo, al Todopoderoso Dios. Y le podemos decir en toda confianza, Padre, Papá. Alguno le dice papito, otros como tú quieras. Pero dile en confianza, porque Él es tu Padre, tu Papá, el que te ha dado la vida, el que te sostiene con vida, el que te alimenta, el que te suple, aquella persona que te da el entendimiento, todo. Entonces, Él es nuestro Padre y nosotros podemos estar tranquilos, sabiendo que Él está velando por nosotros, atendiendo a nuestras necesidades, pendiente de todo lo que puede estar alrededor que nos pueda hacer daño. Un buen padre, cuando tiene sus hijos, digamos, en un parque o en algún lugar, ¿usted cree que se va a descuidar? Y los niños están por allí jugando y el ojo del padre mirando, no solo al hijo, a la hija, sino que hay alrededor, quién puede hacerle daño, etcétera. Nosotros, ¿qué será Dios que conoce todo?
nos protege de todo mal y nos lleva siempre de la mano adelante. Es muy bueno. Dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted puede decir conmigo esto: yo estoy seguro que soy un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio de esto. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Y dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese sí condicional que debemos padecer. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra Jehová. Hay un padecimiento que nunca se compara a lo que Cristo padeció, pero para poder vivir como Dios manda, estamos en una lucha espiritual en la tierra. Y hay mucha oposición. Personas que uno quiere que crean en Dios son quizás los más terribles de hablarles. Personas que tú quieres el bien para ellos te responden muy malo. Y uno padece, pero Dios se glorifica en ese padecimiento porque tú le estás haciendo por amor a Dios y por amor a las almas. Y no estás negando a Dios para complacer a nadie. Como dice aquí, si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Hay premio por cada padecimiento. Jesucristo lo dijo: bienaventurados cuando los persigan por mi causa, dijo el Señor. Bienaventurados, sí, hay un gran galardón que te estás ganando porque tú vas a vencer en esa batalla, porque tú vas a vencer en esa lucha, porque eso no podrá detenerte a ti. Tú eres más que vencedor en esta tierra, porque quien está en ti es más poderoso que el que está en el mundo, dice la palabra. Aleluya. Aleluya. Por eso es que Dios nos dice que podemos caminar con regocijo, aún haya padecimiento. Pero tú puedes decir: pero este malestar es temporal, esto se pasa pronto. Pero lo que Dios me tiene guardado es eterno. Y uno se regocija. Y cuando alguien te quiere tumbar el ánimo, Dios te levanta el ánimo. Y Jesús dijo: no pagues mal por mal. No maldigas al que te maldice, bendice a esa persona. Si alguien te trata mal, trata bien a esa persona. Vence con el bien el mal, dice la Biblia. Hemos sido llamados a heredar bendición. Por tanto, no podemos maldecir a nadie. Que Dios nos libre a todos nosotros de que algún día salga una palabra que sea estimada como de maldición, porque Dios no quiere eso de ninguno de nosotros. Dios quiere que vivamos transformados en esta tierra, que seamos esas personas caminando, dando testimonio de en quién hemos creído y en quién estamos nosotros confiando. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 12. Ahora, el versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí hay un ruego: que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como es un culto racional. Es como que nos estamos matando presentándonos a Dios. Pero Cristo murió por nosotros, sí, pero es que nosotros debemos doblegar nuestra carne. Debemos nosotros obligarnos a obedecer la palabra, aunque nuestra carne quiere hacer otra cosa. Tenemos que decir: no más. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
tenemos nosotros que presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Lo hemos leído aquí. Dice, nuestros cuerpos como un sacrificio santo, agradable a Dios. Verso 2. No os conforméis a este siglo. No nos dejemos llevar de todo lo que nos están diciendo por ahí. No lo hagas. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está lo que la palabra nos habla. Tenemos que ser transformados desde nuestro entendimiento, nuestra manera de vivir, todo. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué es el entendimiento? Es todo lo que uno tiene en su memoria basado en estudios o en experiencias pasadas. Ese entendimiento no necesariamente es correcto. Lo que hemos aprendido y visto como ejemplo en la vida no necesariamente es lo correcto. Por eso nosotros tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento primero, para poder conocer qué es lo que Dios quiere y vivir como Él quiere. Entonces conoceremos la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Perfecta quiere decir que si Dios no me dio lo que yo quería cuando se lo pedía, cuando llegue o cuando llegó era el tiempo perfecto, la manera perfecta y con los medios perfectos. Dios es el que sabe qué es lo que más nos conviene. Nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Nuestro Padre está pendiente de cada necesidad que tengamos. Por eso nos dice aquí la palabra, lo primero es, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué me corresponde a mí? Ser transformados en nuestro entendimiento. Me gusta mucho este lema que tienen los jóvenes. 3, transformados radicalmente por el Espíritu Santo. Romanos 12:2. Es un recordatorio que es el Espíritu Santo que nos transforma y que tenemos que vivir una vida dependiendo del Espíritu de Dios, del Espíritu que está en nosotros, morando en nosotros. Vamos ahora a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículo 9. Y estamos casi terminando el mensaje. Nos dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra vez, ¿para quiénes? Para los que le aman, no para cualquier persona que diga lo que quiera decir. Solo que lo demuestre con sus acciones que ama a Dios. Vive con el temor de Dios y no quiere ofender a Dios en su diario vivir. Dios ha preparado cosas que nadie imagina. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Oyó bien? Dios nos revela por medio de su Espíritu todo aquello que hay en su corazón. Y el Espíritu, cuando viene con una palabra a nosotros, es porque Dios quiere que tomemos esa palabra porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es algo bueno, es poderoso, tómalo, hazlo, no lo dejes para después. Eso quiere Dios. Seamos nosotros personas que toman la palabra en serio, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. Tomémosla en serio. Dice más, verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué espíritu tenemos? El Espíritu Santo de Dios. Dios, Espíritu, tenemos en nosotros, mora en nosotros, vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos ser dirigidos correctamente, porque es Dios mismo que nos está dirigiendo, por medio de su palabra de nuevo. Si alguien me dice a mí, oh, Dios me dio esta revelación y yo busco, pero está contradiciendo la palabra. Sí, pero Dios me habló claramente. No, ya veremos si se cumple, pero yo sé que la palabra de Dios siempre se cumple. Y lo dejo a un lado. No podemos dejarnos guiar por cualquier cosa a menos que vaya acorde a lo que Dios ha revelado. Por eso dice más, verso 13, que nosotros, eso que hemos recibido, que hemos aprendido, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que nosotros tenemos, lo podemos enseñar más adelante, que debemos enseñar, pero no es de cualquier manera, es hablar espiritualmente. Y para eso necesitamos la dirección del Espíritu. Él es que nos guía a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Dice más, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque todo lo que hace lo hace correctamente según Dios le dirige. Pero el hombre natural no comprende. Dice, estos locos fanáticos que andan por ahí haciendo y deshaciendo, no comprenden. Pero una vez tú y yo fuimos de esos locos también, que no comprendíamos la verdad de Dios. Quiere decir que cuando nosotros estemos hablando con alguien y le queremos hablar las cosas espirituales, recordemos, él está en la carne, no tiene al Espíritu Santo que le instruya, solamente tiene su mente llena de conocimientos extraños. Así es que no te sorprendas si no te comprende. Trátalo suave. Dice la Biblia que con misericordia y con verdad, con la palabra, se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Primero es la palabra para que le llegue a ellos el conocimiento verdadero de Dios. Tengan temor de Dios, entonces podrán entregar su vida a Cristo. Al entregar su vida a Cristo, nacen de nuevo y ahora sí entienden todo. Ahora sí tienen al Espíritu. Ahora sí le puedes hablar más profundamente. Pero seamos sensibles a las necesidades de los incrédulos, porque ellos no tienen lo que tú y yo ya tenemos, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, los que somos dirigidos por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Santo, santo, santo. Los que amamos al Señor, que Dios ha preparado cosas tan grandiosas, los que somos guiados, enseñados por el Espíritu y somos sensibles a Él, ahí está, tenemos la mente de Cristo. Los pensamientos de Dios llegan a nosotros. ¿No es maravilloso que tú andas por la vida, por ese camino, que muchos dicen qué difícil es la vida, qué dura es la vida? Sí, hay muchas aflicciones, pero ¿sabes una cosa? Se puede vivir gozosamente. Se puede uno deleitar en el diario vivir, viendo la obra de Dios en tantas maneras, viendo las maravillas del Señor.
reconociendo que estás viviendo, que estás despierto, que de nuevo Dios está hablándote. Tantas cosas. Miremos lo que Dios hace diariamente y dejemos de mirar tantas cosas que tratan de arroparnos en la intriga, en la soledad, en la amargura, en el miedo, en el terror. Permitamos vivir, permitamos que Dios nos guíe a ser libres siempre, porque el que anda con el Señor es libre en verdad. Y termino lo que dice en 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13, versículos 11 al 14. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén. Aleluya. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Que la presencia del Espíritu Santo sea poderosamente manifestada en cada una de sus vidas. Con enseñanzas, con dirección, llenándote más de sabiduría, mayor inteligencia, capacidad de recibir esa sabiduría. Que esa sabiduría que viene de lo alto llene tu vida, tu corazón, tu mente, todo tu ser cada día plenamente. Que el Espíritu Santo mantenga contigo, conmigo y con cada creyente esa comunión íntima que Él quiere tener para hablarnos de una manera tan linda, hermosa y deleitosa a nuestro espíritu, sabiendo que somos de Dios y que Él está con nosotros. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito es Dios. ¿No es maravilloso lo que Dios tiene para nosotros, los seres humanos que deciden creerle a Él? Personas que una vez estuvimos apartados por caminos extraños viviendo nuestras vidas, pero que Dios en su misericordia envió a alguien que nos dio una palabra y Dios nos dio el entendimiento y pudimos creer esa palabra y vinimos a confirmar y a comprobar una vez más y muchas veces que esa palabra fue de gran bendición. Y bendecimos a cada persona que de una u otra manera nos habló de Dios alguna vez, pero igualmente, si tú y yo hablamos de Dios a alguien, algún día ellos darán gracias porque tú y yo nos acercamos a ellos y ellos pudieron comprender la verdad y fueron libres. Y ahora están caminando en ese camino que Dios ha trazado, recto, pero sin intrigas, sin temor, sin amargura, gozosamente caminando en el caminar de la vida. ¿Quieres tenerlo si no lo tienes? Hay alguien que todavía no ha puesto su confianza en Dios, no ha entregado a Dios, al Creador, por los méritos de Cristo, no ha entregado tu vida a Él. Hazlo ahora. No dejes pasar este día. Hoy es día de salvación. Si Dios te ha hablado que tú quieres caminar por ese camino recto, en el cual los que son justos andarán por ellos, pero los impíos no van a andar allí, van a vivir tropezando, tropiezos, problemas, situaciones, ataques. Tú quieres paz, gozo en la vida, aunque vengan aflicciones, pero Dios te guardará de todo mal. Recibe en tu corazón a Cristo como tu Señor y Salvador. Decide obedecerle a Él todo lo que Él dice en su palabra. Persevera en su palabra, permanece en su palabra. Pídele al Espíritu que te siga dando más y más entendimiento de su palabra y verás cómo tu vida es transformada. Pero la decisión la debes tomar tú. Hasta que no tomas esa decisión, eres lo que la Biblia dice, un hombre natural, una mujer natural, haciendo lo que los demás hacen. Pero si quieres ser espiritual, para entender el porqué de todas las cosas que suceden,
entonces tiene que vivir de manera espiritual con el Espíritu Santo. Si hay aquí alguien que quiere entregar su vida, levante su mano y dígale al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, he comprendido que necesito esa sabiduría que viene de lo alto. Necesito la dirección de tu Espíritu. Necesito, Señor, comprender cómo vivir de mejor manera para tener los resultados que tú estás ofreciendo. Dios, en esta hora me arrepiento de todo corazón, de todo lo que he hecho en el pasado, y pido que me perdones, Dios, que limpies mis pecados con la sangre de Cristo, que me purifiques mi alma. En esta hora yo recibo en mi corazón al Señor Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Yo creo en su sacrificio en la cruz. Yo creo en esa sangre que derramó, que la cual también es para mi beneficio. Yo creo en Él, que vive para siempre. En esta hora, Padre, gracias porque tú me recibes como tu hijo o hija. Y gracias porque hoy me das tu Espíritu Santo, el cual me ha de guiar todos los días de mi vida para desde hoy comenzar a caminar este camino recto, pero de una manera deliciosa, agradable, disfrutando cada momento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Aleluya.